Parto con esto, izquierdas y derechas. Actualmente es hablar desde el modo del intervencionismo. ¿Qué implica del intervencionismo? Cuando yo hablo de izquierda y derecha, estoy hablando de más o menos Estado. Y esta es la lógica. Entonces, la pregunta aquí es más o menos Estado, ¿para qué? Cuando yo hablo de más Estado, por ejemplo, efectivamente desde la izquierda, y hablo de menos Estado de la derecha, yo me tengo que comenzar a pensar en ¿para qué necesito Estado? Entonces, lo que va a decir la izquierda, y aquí viene una cuestión ya más axiológica, es decir, de valores, que luego lo vamos a ver en análisis electoral, es la lógica de, por ejemplo, más Estado para que nosotros tengamos o defendamos un valor que es primordial, y es la igualdad. ¿Cómo? Con justicia social. Estos son dos valores que siempre van a defender la izquierda. Entonces, va a ser igualdad y justicia social. Mientras que la derecha siempre va a tratar de defender, en cambio, un menos Estado con una cuestión siempre de la libertad. Izquierdas y derecha básicamente van a defender estos dos tipos de valores que yo creo que es lo interesante que nosotros guardemos en la cabeza. Más o menos Estado y sobre todo defender igualdad y justicia social y libertad. Ahora, entender la libertad es graciosa también. ¿Y por qué digo que entender la libertad es graciosa? Porque cuando yo me puedo ubicar en la izquierda, normalmente el mito nos cuenta que en 1789, cuando estaban debatiendo efectivamente en la Asamblea Francesa, decían, el rey tiene que vetar o no tiene que vetar efectivamente lo que diga el Parlamento. Ya estamos hablando de la Revolución. Las personas que decían que el rey no tenía que vetar se ubicaban a la izquierda. Las personas que decían que el rey debería tener este poder se ubicaban a la derecha. Entonces, siempre la izquierda va a ser mucho más propensa al cambio, a ser mucho más progresista, mientras que la derecha va a mantenerse en el status quo. Quiero que nos grabemos únicamente, diría yo, estas sombrillas, porque lo demás va a ir cambiando. Va a ir cambiando tanto que justamente con estos valores que yo estoy planteando aquí de libertad o de conservadurismo, efectivamente se van a traducir. Pongo un ejemplo. Cuando yo hablo de izquierda, puntualmente yo puedo llegar a defender, por ejemplo, que nosotros, o la izquierda va a defender más progresividad, por ejemplo, en los derechos a los homosexuales, en derechos, por ejemplo, en cuestiones del aborto y más allá. Entonces, hay aquí una cuestión de libertad, mientras que la derecha, por ejemplo, va a ser mucho más conservadora con estos criterios, pero va a ser muy libre o va a defender la libertad en el sentido de libre cambio. Entonces, si se dan cuenta, la propia libertad termina teniendo significantes diferentes juntamente con la palabra de libertad. Entonces, quiero que nos quedemos por lo pronto con esta lógica de izquierdas y derechas y con esta sombrilla gigante. Frente a esto de aquí, cuestiones interesantes solo para traducirlo un poquito acá. ¿Por qué digo que esta izquierda y derecha termina siendo o termina estando mutando por ahí? ¿Por qué escogí esta imagen que tiene estos colores mezclados? Van a ver entonces tal vez a un expresidente Correa que decía, soy de izquierda y en teoría entonces debería defender, por ejemplo, la progresividad, el medio ambiente o defender, por ejemplo, los derechos, cuando hablábamos de los derechos reproductivos de las mujeres, y cuando hubo el debate se oponía, entonces tenía posiciones conservadoras. Pero pueden ver también a un Nebot que en últimas instancias se tildaba o decía que también quería ser feminista, cuestión que no sería lógica frente a la cuestión conservadurista que en realidad debería tener. Entonces, aquí es donde vamos a entender que las izquierdas y las derechas van a ir mutando de acuerdo a los contextos y sobre todo muchas veces no van a mutar necesariamente de manera filosófica, sino también con lo que conviene al electorado. Y eso hay que tenerlo muy claro. Si bien hay izquierdas y derechas, ¿por qué nosotros pensamos que somos de izquierdas y de derechas? Y esto es teoría política purita, pero hay algunas teorías políticas que me van a decir por qué pensamos lo que pensamos. Y lo voy a ir esbozando por arriba. Si yo cogiera el conductismo, de acuerdo, y aquí los psicólogos tienen muchísima más experiencia, yo únicamente lo cojo desde la teoría política, el conductismo me va a decir que a mí me acondicionaron, por ejemplo, individual o colectivamente, a que yo siga y me digan, ok, es que yo soy de izquierdas porque así me tocó ser o me acondicionaron para. Luego, yo podría hablar también de una cuestión de nací siendo de izquierda o me hicieron de izquierda, que sería otra posición. Cuando voy topando acá, por ejemplo, esta cuestión de aquí, yo veo estos borreguitos o acá la veo a la Lisa en el sistema educativo, esta es una posición muy social constructivista. El social constructivismo también va a decir que yo pienso lo que pienso o que yo hago lo que hago porque me lavaron así la cabeza, ¿qué cosa? La estructura social, es decir, mis papás, por ejemplo, si son de izquierda, termino siendo de izquierda, o por ejemplo, el sistema educativo, entrego una escuela pública, termino siendo de izquierda, entrego una escuela privada, termino siendo de derechas, o los propios medios de comunicación, dependiendo qué es lo que escojo. Entonces, me lavaron la cabeza para ser lo que soy. Otra sería, por ejemplo, el institucionalismo, que implicaría que mientras más relación yo tenga con ciertas instituciones, yo termino defendiendo esta camiseta o estas instituciones. Finalmente, otras teorías como el estructuralismo va a decir que da igual esta cuestión ideológica y que yo termino pensando lo que pensando o haciendo lo que haciendo dependiendo de la plata, ¿de acuerdo? Ahora, respondiendo a la lógica de lo que ustedes decían también, ¿sirven ahora en el siglo XXI esta cuestión de izquierdas y derechas o incluso las terceras alternativas?
Entonces, yo quiero topar en cambio aquí un poquito de políticas públicas. ¿Qué involucra esta cuestión de las políticas públicas? Una política pública es una solución. ¿A qué? A un problema público. Esa es la lógica de la política pública. Porque normalmente en política pública existen dos grandes teorías académicas. Una que se llama Policy Priorities. ¿Qué significa esto de aquí? Que realmente las preferencias importan. Es decir, que si nosotros fundamos hoy día el partido de izquierda contundente, es decir, el partido más de izquierda que puede haber en este país, y llegamos al gobierno, nosotros tenemos preferencias. Ahora, lo que me va a decir aquí es que realmente lo que nosotros digamos es lo que va a pasar en política pública. Ese es un tipo de literatura. Y la otro tipo de literatura se llaman policy change. ¿Qué implica esto de aquí? Que simplemente la política va cambiando y dan igual las preferencias. Aquí yo tengo un sesgo. ¿Y cuál es el sesgo? Yo me ubico en la segunda parte y quiero explicar por qué me ubico en la segunda parte. Porque realmente tener preferencias cuando entro a un gobierno va a depender de tres cosas gigantes. Y aquí es donde no termina importando si eres de izquierda, si eres de derecha, o termina siendo una alternativa. Por eso estoy hablando ahorita de políticas públicas. Porque dos cosas puntuales van a marcar aquí. Primero, las instituciones. Si las instituciones no funcionan, si las instituciones no se consolidan, si las instituciones no responden, da igual que tú seas de izquierda y de derecha y que tú digas voy a hacer tal cosa u otra cosa. Primera circunstancia. Y la segunda circunstancia, Birkeland nos va a decir que hay los focus events. ¿Qué implica los focus events? Que la política pública termina siendo reaccionaria. Es decir, nunca terminamos haciendo lo que dice el plan de trabajo, sino frente a lo que terminamos de reaccionar. Pongo un ejemplo. Yo no planteo, si yo fuera de este partido de las izquierdas u otro partido de las derechas, yo no digo, si es que me cae un terremoto, yo voy a abordar el terremoto de esta manera. No, el terremoto nos cae, es un problema público y nos toca resolverlo. Y da igual la izquierda y la derecha. Posición de esta lógica, es una posición que simplemente vamos a reaccionar. Entonces, la política pública también nos va a decir que no importan las preferencias políticas, y esta es la lógica, lo que importa es cómo nosotros reaccionamos efectivamente a estos eventos que van a ir pasando. Y no solo eso, no importan porque estas fricciones institucionales que se van conformando adentro, que puede que no permitan, cuando hablo de esto de aquí, es cuando hay mayorías o minorías, por ejemplo, en la asamblea, cuando hay este check and balance que se controla entre función ejecutiva y legislativa. Entonces, si no funciona, es muy difícil que las preferencias salgan, pero algo que sí nos va a marcar la agenda desde el poder, efectivamente, son estos eventos externos. La agenda política o la teoría de la agenda política va a decir, por ejemplo, que los partidos de derecha van a ubicarse siempre y van a buscar cuestiones como economía y como criminalidad, ¿de acuerdo? Pero cuando nos vamos a los partidos de izquierda, van a ver en cambio que ellos se ubican con cuestiones de educación o cuestiones de derechos, por ejemplo. Pero no necesariamente va a pasar así si es que yo tengo eventos externos. Esto es lo que yo quiero que lo tengamos justamente en la retina, ¿ok? Análisis electoral. Entonces, la tercera partecita que les mencionaba. ¿Por qué la gente vota como vota? La primera parte, racionales. Yo voy a votar en las próximas elecciones, me da igual si es que son cosas de izquierda o derecha. Voy a votar racionalmente. ¿Qué implica votar racionalmente? Que voy a tener un voto retrospectivo, es decir, que yo analice mi pasado y diga, ok, en el pasado estuve mejor y entonces al haber estado mejor, voto por quien represente ese pasado. Por un voto prospectivo, no me gustó el pasado, quiero ver para dónde va el futuro, entonces tengo un voto por allá. O puedo tener un voto egotrópico. ¿Qué implica un voto egotrópico? Me da igual si es que los demás están mal o están bien. Si yo estoy bien, egotrópico, yo voto por esta posición que me beneficia a mí. Y dos modelos que no son irracionales, pero efectivamente no están dentro del modelo racional, son dos, el modelo psicosocial y el modelo sociológico. El modelo psicosocial es una mezcla y siempre se va a basar por valores. Y la última parte, que es el modelo sociológico, que determina mucho lo que se denomina en teoría política o en el análisis electoral, que se llaman clivajes. ¿Qué son estos clivajes? Son oposiciones o son polarizaciones que son utilizadas. Entonces, pongo un ejemplo. Si un partido representa a cristianos y otro partido representa a católicos, yo voy a ver qué partido me representa a mí, siempre y cuando beneficie mis ideas. Si yo soy católico, voto por el que sea obviamente católico y automáticamente me defino contrario a esta posición. Normalmente los clivajes aquí en Ecuador, si ustedes se dan cuenta, y esto es lo que va a pasar para aquí a 2021, es el clivaje, no hay un clivaje ideológico necesariamente de derechas e izquierdas. Hay un clivaje, si lo quieren ver, ni siquiera diría un clivaje tal vez de pro-ajuste o contra del ajuste. Es un clivaje ideológico que se formó a raíz del expresidente Correa, que determina correístas o anticorreístas. Y ese es el clivaje más grande, polarizante, que se ha grabado aquí en el país. Entonces, aquí tenemos tres maneras, efectivamente, de interpretar por dónde va.